7 de la mañana con 22 minutos. Vamos a otro tema, algo súper delicado, porque el Ministerio de Salud ha emitido una alerta de carácter sanitario, esto debido al aumento de la bacteria Streptococo, un virus que agrava los casos de influenza y cuyos casos además han aumentado durante los últimos meses en nuestro país. Sí, desde enero se han detectado 190 casos de personas con esta bacteria, no virus. Vamos a hablar de esto, vamos a profundizar con el doctor Reinaldo Rosas, infectólogo de la clínica alemana. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Buen día, doctor. Hola, muy buenos días, Davor. Buenos días, Carla. Bueno, lo primero, doctor, ¿está bien la dirección que está tomando el Ministerio de Salud al decretar esta alerta, al levantar de alguna manera la mirada sobre este estreptococo que tanto nos ha impactado durante estas últimas semanas? Bueno, efectivamente había algo de inquietud en algunas regiones del país y esto en algunos otros países también de Latinoamérica, incluso en Europa ya el año pasado, de este fenómeno de la pospandémico en el cual volvieron a verse más casos de esta enfermedad invasora por el Streptococcus pyogenes, que es un tipo de estreptococo bien especial que nosotros denominamos el grupo A. ¿Ya? El Streptococcus pyogenes es una bacteria que normalmente nosotros vemos infecciones leves, amigdalitis e infecciones de la piel, pero en este caso se trata de unas cepas que son más invasoras y que son capaces de producir enfermedad grave. Y esos son los casos que han aumentado. Y en lo que llevamos de 2024 ya se igualaron los casos de enfermedad invasora que fueron durante todo el año 2023. Y esto se vio que vino aumentando ya desde los últimos meses del año pasado. Así que está muy bien que no solamente esto se convierta en una vigilancia que es la vigilancia habitual, que es de laboratorio, sino que también una vigilancia de los médicos pediatras y los médicos que vemos adultos, para notificar estos casos, porque estas cepas de estreptococo normalmente también se pueden transmitir en los grupos familiares o en las instituciones cerradas y pudieran provocarse casos secundarios, lo que nos permite a nosotros también prevenir casos en personas que son contacto de alguna persona que tenga una enfermedad grave. Doctor. Y como tú bien decías, estamos coincidentemente con el pic de la estación de influenza, ¿ya? Esta bacteria, así como muchas otras, como el neumococo, que es el estreptococo que normalmente produce infecciones respiratorias, viven en nuestra faringe, viven en la vía respiratoria, pero no son capaces de provocarnos enfermedad grave. La influenza le abre la puerta a esta bacteria para poder provocarnos enfermedad grave. Esta bacteria tiene un sinnúmero de herramientas y mecanismos de virulencia que pueden generar un desastre a nivel de nuestro sistema inmune y provocar enfermedad muy severa en personas que ni siquiera son enfermas crónicas, pueden ser niños o adultos sanos incluso. Por lo tanto, es importante esta alerta, pero también a mí me gustaría aprovechar de reforzar que, dado que esto es coincidentemente con la influenza, que todavía estamos a tiempo de que las personas de riesgo se puedan vacunar contra la influenza precisamente para prevenir estas complicaciones que son secundarias. Ya, o sea, aquí sigue siendo el foco la influenza, estar protegido para la influenza, porque entiendo yo que al ser una bacteria, en el caso del estreptococo, el tratamiento es relativamente simple, tendría que ser un antibiótico, ¿no? El tema es que si nos pilla no vacunados a los grupos de riesgo, una influenza grave más el estreptococo, puede llegar a ser fatal. La semana pasada murió una niñita de 12 años con un cuadro así. Precisamente, esa es la combinación que en estos momentos está generando estos casos más severos y nosotros estamos alerta frente a los casos más graves de influenza de sospechar esta bacteria que sabemos que está circulando en la comunidad. ¿Doctor? El tratamiento, cuando el caso es leve o cuando el caso es inicial, como tú dices, es con antibióticos, ¿ya? Con antibióticos y debería tener una respuesta. Pero a veces esta bacteria, al dar enfermedad invasora, puede pasar a la sangre y puede pasar a localizarse en otras partes donde normalmente no la encontramos, ya requiere un tratamiento un poco más específico, con tratamientos venosos de antibióticos o con combinaciones, ¿ya? Esta bacteria es capaz de producir unas toxinas que generan una tormenta inflamatoria en el organismo y es lo que produce la gravedad del shock estreptocócico, por ejemplo, que es lo que hemos visto en algunos pacientes. Y por eso que también esta alerta a la población es en caso que un cuadro respiratorio tenga una evolución poco habitual, es la consulta precoz y no automedicarse con antibióticos, porque Doctor, no todos los antibióticos son útiles contra todas las infecciones. Sí, y respecto al estreptococo, porque hemos hablado mucho de la influenza, ya sabemos que está desparramado prácticamente en todo el país, las alertas de vacunación y de trabajo del Ministerio de Salud están más o menos equiparados en el territorio. ¿El estreptococo encuentra algún clima propicio para poder desarrollarse, algún lugar
en especial se da más en los hospitales o uno puede estar en cualquier parte y la bacteria está presente? Es muy buena la pregunta. Esta bacteria está en todos los climas y coloniza nuestra faringe, nuestro tracto respiratorio, nuestra piel, por lo tanto circula en la comunidad. Pero a veces aparecen estas cepas que tienen algunas ventajas sobre otras y que pueden diseminarse más fácilmente y aprovechar oportunidades en algunos pacientes para provocar enfermedad invasora. Por lo tanto, aquí las precauciones son cuando hay una persona que tiene una enfermedad grave por esta bacteria, poder detectar los contactos, poder darle un tratamiento preventivo. Y también cuando está hospitalizado o es residente de un hogar, por ejemplo, poder instalar las medidas de precaución para evitar la transmisión entre las personas. Y aquí es donde vienen todas las otras medidas que hemos reforzado durante la pandemia y posteriormente, de no enviar a nuestros hijos enfermos al colegio, de insistir en la higiene de manos. Si estoy con tos, obviamente usar mascarilla. Hay una recomendación del Ministerio de usar mascarilla en el transporte público y en los lugares públicos. Y eso disminuye la transmisión no solamente de los virus respiratorios, sino que de esta bacteria que se ha diseminado en la comunidad. Ya, doctor, usted decía aquí la detección precoz es súper relevante. Le quiero preguntar cuándo alguien debiese ir a una urgencia. Siempre estamos en el invierno en esta duda porque ir también significa que hay más circulación viral y muchos nos asustamos y decimos, mira, voy a esperar un poco, voy a observar a mi hijo, voy a ver cómo sigue. ¿Hay alguna alerta que yo pudiera tener como papá, como mamá, frente al caso de un niño que me diga, este es el momento, tienes que sí o sí ir a una urgencia? Bueno, efectivamente en esta época nosotros también llamamos a no saturar los servicios de emergencia para priorizar los casos más graves. Claro. Por lo tanto, frente a un niño o un adulto que tenga un cuadro febril persistente, que no cede con las medidas habituales, que tenga tendencia a la postración, ¿cierto? A la desorientación, que tenga dificultad respiratoria, ¿ya? En esos casos yo diría que es importante consultar en urgencia, o si hay un cuadro, por ejemplo, de una amigdalitis en un niño que no responde al tratamiento sintomático, también puede consultar no solamente en urgencia, con algún médico ambulatorio para que le indique un antibiótico si es necesario. Doctor Reinaldo Rosas, infectólogo de la Clínica Alemana, muchas gracias por entregarnos estos consejos, por mantener además la alerta ante esto que está recién comenzando, lo ha dicho el Ministerio de Salud, el pic todavía no llega, así que va a ser un tema de cuidado en las próximas semanas. Que esté muy bien. Gracias, doctor, que le vaya bien, un buen día. Muy buenos días, que estén bien, adiós. Nos vemos.